Perfecto. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión relacionada a estrategias para la publicación de artículos en revistas de alto impacto. Una mirada desde el Sevier. ¿Por qué es una mirada desde el Sevier? Porque vamos a hacer una revisión de diferentes plataformas que ustedes pueden utilizar como investigadores, como estudiantes, como maestros, bibliotecólogos que quieran hacer un servicio de biblioteca enfocado en la publicación. Digamos que aquí, como ustedes saben, lo que me interesa es que ustedes se vayan con plataformas que puedan guardar justamente durante todo este año que vamos a tener esta serie de sesiones. La idea es que desde una certificación que nos realizan a nosotros los consultores, perdón, del Sevier, ustedes tengan la posibilidad también de tener este acercamiento relacionado a qué es lo que dice un editor, qué es lo que solicita un editor cuando yo envío mi artículo. Entonces, esos van a ser los principales objetivos y un poco las temáticas que vamos a revisar el día de hoy. Sobre las consideraciones, como ustedes saben, dudas, preguntas, todas las inquietudes que tengan, es importante que me las compartan por medio del apartado de preguntas y respuestas que van a poder encontrar dentro de Zoom. ¿Esto para qué? Para que se puedan guardar esas preguntas y en caso de que yo no pueda contestar toda la información que ustedes me solicitan, pues lo pueda hacer por medio de un correo o los contacte después de la sesión, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, sí, yo sé que para todos ustedes es muy importante esta parte del certificado. No se desesperen, creo que para la sesión de la semana pasada mejoramos un poquito en los tiempos de entrega del certificado. Voy a intentar justamente que hoy en la tarde ustedes ya tengan esa información en sus correos. Me han llegado algunas preguntas con respecto a: oye, estuve en la sesión, no me ha llegado la información del certificado. Eso puede pasar por una razón, y es que si ustedes utilizan su correo institucional para registrarse a estas sesiones, pero están revisando su correo, por ejemplo, personal, recuerden que la información que yo les envío siempre va a ser al correo que ustedes autorizan el envío de información por parte del Sevier cada vez que hacen el registro en Zoom. Entonces tengan mucho cuidado con eso, revisen también su bandeja de no deseados, que yo no quisiera estar en su bandeja de no deseados, por supuesto, pero para cerciorarse que la información la tengamos disponible. Entonces, todo lo que es certificados, vamos a compartir, por supuesto, la grabación de esta sesión. Eso va a estar también en el correo del certificado de asistencia y se va a enviar posterior a la sesión del día de hoy para que por favor lo tengan en cuenta. Como ustedes saben, siempre me gusta considerar una serie de etapas en nuestras sesiones. Vamos a tener en esta ocasión tres principales relacionadas. La primera a la introducción y buenas prácticas que vamos a tener para unos primeros apartados de nuestro artículo relacionados y enfocados principalmente al título, resumen y palabras clave. Ya en otras sesiones vamos a revisar la parte de la carta de presentación, vamos a ver la posibilidad también de hablar de un poquito de ética, pero en esta sesión vamos a ver netamente los cimientos, consideraciones iniciales que yo debo tener a la hora de la publicación y también de la postulación de mi artículo en una revista indexada o de alto impacto, ¿no? Vamos a hablar también de la creación de nuevo conocimiento, vamos a hablar de la colaboración, porque esto es importante, cómo me puede ayudar justamente en la parte de la visibilidad, ¿no? ¿Cuáles son buenas prácticas? ¿Por qué es importante que yo dentro de la ética de la revista en la cual yo quiero publicar, es importante que veamos las guías de autores? ¿Sí? Entonces, toda esa información la vamos a estar revisando en esta segunda etapa y por supuesto nos vamos a ir a la parte práctica muy enfocada a encontrar la revista donde yo voy a querer postular mi artículo y posteriormente ver estas pequeñas características que vamos a tener relacionado a la publicación, ¿no? Como que es una APC, por qué implica esto del pago de los APCs, cómo puedo evaluar mi revista, cómo puedo analizar a mayor detalle esta información. Entonces, para que ustedes lo puedan tener en cuenta y por supuesto esta información llegue a ser de ayuda al momento de tomar decisiones de dónde publicar.
Esas van a ser nuestras 3 etapas, espero cubrirlas como ustedes saben en más o menos 1 hora 15 minutos. Si voy muy rápido, por favor siéntanse libres de comentármelo por medio del chat. Intentaré llevar este tipo de ritmo en el tono de mi voz y por supuesto no descarten que les voy a estar haciendo una serie de preguntas y vamos a tener el chat activo para contestar esas preguntas. Se los comento también porque a veces comparto una serie de links y se pueden perder en el historial del chat. Entonces, recuerden levantar la manita, vamos a tener la parte justamente del chat activo en los momentos que sea pertinente y si tienen dudas durante la sesión, Q&A. Esas 3 herramientas son las que vamos a utilizar. Y bueno, ustedes conocen y siempre les he estado hablando sobre Researcher Academy. Researcher Academy justamente es la plataforma del Sevier de aprendizaje en línea, vamos a decir que autodidacta, porque también ustedes pueden tomar los cursos que ustedes deseen. ¿Y de dónde salió mucha de la información de este curso que yo estoy traduciendo de alguna manera para ustedes, también basándome un poquito en la certificación que me brindó el Sevier en su momento? Pero estamos en este momento en el apartado de fundamentos para la preparación de mi manuscrito. Si ustedes quisieran complementar la información que vamos a revisar el día de hoy, entonces ustedes pueden justamente utilizar Researcher Academy como una plataforma complementaria que les pueda ayudar justamente a tomar otra serie de cursos relacionados a la escritura y a la publicación. Entonces, aquí es donde nos vamos a situar el día de hoy. Vamos a hablar de fundamentos para la generación de mi manuscrito y algo que es muy importante. Como nosotros hablábamos la sesión, si no estoy mal, la sesión pasada de esta serie de sesiones de Elsevier Virtual, para aquellos que nos acompañaron recordarán que yo les comentaba que ciencia que no se publica es ciencia que no se conoce. Puede que lo esté haciendo en revistas, vamos a decir, revistas emergentes, revistas indexadas, revistas de primer y segundo Q. Ya vimos también un poquito de esa parte de los indicadores, pero algo que siempre deben tener en cuenta ustedes como autores y también va muy de la mano dentro de la ética de la publicación, es que cada vez que nosotros publiquemos información, vamos a estar apoyando en la producción científica de mi país, en la producción científica de mi institución y en la producción científica para mi área del conocimiento a nivel personal, individual como autor. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Apoyamos a los desarrollos científicos y culturales que se estén brindando en nuestra sociedad. Compartan esta información en los diferentes gremios en los que ustedes se desenvuelvan y así justamente también nosotros como autores empezamos a generar esta cultura de retroalimentación en la que si me dicen, ay, oye, podrías reforzar esta idea, de pronto tu hipótesis la podrías verificar con estas herramientas. Siempre reciban ese tipo de retroalimentaciones de manera positiva, porque a veces uno como investigador se frustra y lo vamos a ver más adelante también con una serie de datos estadísticos de la aprobación y el rating que podemos llegar a tener en las revistas para la aceptación de mi artículo. No se frustren, es algo que va a pasar y uno lo va aprendiendo con el tiempo. Como siempre, una serie de preguntas comunes. Quisiera publicar mi artículo. ¿Qué características debe tener mi artículo para que sea aceptado? O por lo menos que me brinden una retroalimentación asertiva por parte de los diferentes editores. Así yo puedo mejorar el artículo y sea aceptado en una segunda ronda. Vamos a hablar mucho del título, el resumen y las palabras clave. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué le tengo que dedicar tiempito a estos tres factores o características de mi artículo? Es algo que es importante que vayamos desarrollando con el tiempo. Es importante que ustedes justamente lo puedan de alguna manera ir dominando con una serie de herramientas que vamos a ver el día de hoy. Estoy iniciando como investigador. Me gustaría conocer más en mi área. Sí, justamente en esta exploración de quiero publicar un artículo, uno se va a dar cuenta
perdón, haciendo la revisión de estado del arte, haciendo justamente toda esta información que va a complementar o que va a generar la estructura de mi artículo final de mi manuscrito, pues uno va a tener una investigación hipermedial. Voy a saltar de un lado, voy a ir a marco teórico, voy a ir a estado del arte y voy a conocer más de mi área del conocimiento. Hay cosas que no se ven en el aula. Mis queridos estudiantes, si me acompañan estudiantes, por favor, levanten la manito en el Zoom. Aquellos estudiantes que nos acompañan el día de hoy, mi principal consejo, no se queden solo con lo que ven en el aula. El aula son nuestras bases, ¿no? Vamos a necesitar explorar qué es lo que me gusta, por qué me gusta, quiero hacer un intercambio. Todo eso es también investigación y más adelante nos va a ayudar en nuestra carrera como investigadores, como autores, como maestros. Y finalmente, a veces, y aquí por favor levanten la manita, todavía no hago la pregunta, levanten la manita aquellos que han tenido esta sensación de justamente, ay, me están pidiendo que publique 2 artículos al año, pero no sé dónde publicar, no sé cuáles son los tiempos de respuesta, de pronto se va a demorar mucho la revista en darme solución y yo tengo que publicar 2 artículos en revistas indexadas en este año. Entonces, ¿cómo podemos revisar también esa información? Y vamos a ver una herramienta que nos va a ayudar con eso. Entonces, esas son las 4 grandes preguntas que vamos a tener durante la sesión del día de hoy, durante este apartado. Entonces, vamos a empezar, como ustedes saben, a mí me gusta el chisme. Entonces, cuando hablamos del chisme y por supuesto sin hacerle spoilers, no sé si alguno de ustedes, y voy a activar el chat para escuchar sus comentarios, me gustaría saber si alguno de ustedes las personas que me acompañan aquí en México, ¿vieron esta película en algún momento? ¿Primera vez? Bueno, esta película que se llama El hombre perfecto, sí, por supuesto, tiene una línea romántica, pero lo que a mí me interesó de esta película es la travesía que tiene la protagonista, que es investigadora antropológica, y ella justamente está trabajando con su equipo de investigación durante la película. Una vez más, no les estoy haciendo spoilers, pero me pareció algo muy curioso. Ella estaba trabajando su hipótesis, su planteamiento de investigación y resulta que como que descuidaron un poquito la parte de revisión de estado del arte. Entonces, en la parte de revisión del estado del arte, siempre estamos dándonos cuenta de eso eso que yo estoy planteando en mi artículo, ¿ya lo hizo alguien? Eso es lo que nos ayuda a revisar también el estado del arte. Y de pronto, en medio de la historia que tiene esta película, pues a esta investigadora se le olvidó revisar eso. Entonces se ve envuelta en una situación en la que, imagínense, ustedes ya tienen los fondos para su investigación, ustedes ya tienen la información para empezar a redactar su artículo, si no es que ya lo tienen redactado, pero uno de los editores le responde diciéndole a su artículo, ¿sabe qué? Es que esto ya lo publicaron en otro país. ¿Mm? Entonces, esa es una de las razones por las que siempre yo les estoy reforzando durante las sesiones la importancia de la revisión del estado del arte, porque podemos evitar este tipo de situaciones en las que mi investigación de pronto ya está obsoleta, de pronto yo no estoy haciendo una propuesta innovadora. Entonces, es importante para que no les pase justamente lo que le llega a pasar en algún momento de la película a esta investigadora, porque ella se frustra y ella dice, es que ya tenían los fondos, ¿qué le voy a decir a mi equipo? No revisamos bien, no hicimos seguimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitar justamente estas situaciones? Pues bueno, teniendo un plan de trabajo, teniendo unos sistemas de revisión de estado del arte durante mi investigación, porque justamente, y no porque esté mal que alguien más haya publicado sobre esa temática, es porque yo puedo complementar, puedo invitar a esa persona a colaborar conmigo. Siempre veamos este proceso de investigación como algo fructífero para nuestras carreras. No veamos las retroalimentaciones como algo despectivo. Eso es algo que pasa mucho en el ámbito de la ciencia y la academia. A veces como que uno se siente mucho cuando recibe algún feedback,
pero siempre es importante tomarlo y de pronto no está acorde a mi línea de investigación, pero pues es bueno saber, ¿cierto? ¿Y por qué se los comento? Como ustedes ven en la segunda imagen, pues habla un poquito de aquellos investigadores que no publican perecen, ¿sí? Es decir, si yo, y hablábamos un poquito de esta parte de la Big Science, ¿no? Que la Big Science es justamente ya este círculo de la ciencia en la que hay una hipercompetencia, en donde pues también está involucrado nuestros cargos, tenemos que publicar, tenemos que hacer una serie de cosas y de actividades que nos van a posicionar a nosotros como investigadores y van a ayudar justamente a la maduración de mi carrera. ¿Cómo se hace esta maduración de mi carrera? Publicando, primer punto, pero también recibiendo citaciones. Hablábamos un poquito de los indicadores de producción que yo puedo tener en mi vida como autor, pero también el impacto. Si yo no tengo citas, ¿ustedes creen que estoy teniendo un impacto en mi área del conocimiento? De pronto no. De pronto tengo que revisar qué es lo que está pasando, si no estoy promocionando bien mi propia investigación, si no estoy haciendo las gestiones correctas, porque podríamos perecer. Entonces, y cuando hablamos de perecer es que no tengo visibilidad en mi área, es que no me están dando este cargo de profesor de doctorado que he estado buscando durante varios años, que mi SNI también, de pronto a mí me gusta trabajar en colaboración, pero justamente en una sesión hace poco me enteré que dentro del SNI a ustedes les solicitan justamente que tengan muchas publicaciones como únicos autores o de pronto que sean los autores correspondientes. Entonces, hay una serie de actividades que ustedes que tienen que revisar esta información. Y bien, como ustedes saben y lo revisamos también en algún momento, el análisis de la información, ¿cuál es la herramienta que me va a ayudar a mí en el estudio de mi estado del arte? Como ustedes saben, aquí lo que estamos revisando son todas esas características introductorias antes de la postulación de mi artículo, antes de la redacción inicial de mi artículo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, y les recuerdo, ustedes tienen la opción dentro de Scopus y voy a ir justamente aquí a mis ligas del día de hoy, en donde vamos a evitar que nos pase justamente lo que le pasó a esta autora, ¿no? De, uy, es que esto ya lo hicieron, esto ya lo revisaron, ya hay unos autores, pues la verdad, un poco destacados en esa temática, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Entonces voy a tener aquí una pequeña estrategia de búsqueda para el día de hoy. Y les recuerdo, si van teniendo dudas, por favor pónganmelas en la opción de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces aquí tenemos un primer resultado de mi estrategia de búsqueda. Recordemos que cuando nosotros revisamos el estado del arte para la realización de mis artículos, tenemos que acotar. Y aquí les quiero preguntar algo. ¿Ustedes consideran que es importante seleccionar un número de años de estudio? Por favor, contéstenme en el chat. Tienen el chat abierto. Preguntas, recuerden Q&A. Todos me están diciendo que sí. Ahora uno que me diga por qué es importante. Exacto. Justamente estoy muy de acuerdo con las personas que dicen depende. Depende el tipo de artículo que yo estoy redactando, porque si estoy redactando un artículo de revisión sistemática, por supuesto que tengo que acotar. Estoy haciendo una revisión de tal año y tal a tal año de la producción científica de esa temática. Otro, es importante acotar en algún momento para no perdernos en el universo de información que existe. Y cuando acotamos es escoger una geografía, escoger unos años específicos, escoger una comunidad. No, si yo quiero hacer un estudio de desarrollo de servicios de biblioteca, haciendo uso de nuevas tecnologías, de pronto eso ya no aplica tanto para Estados Unidos, pero sí me puede ayudar en Latinoamérica, ¿no? En Costa Rica, que en algún momento hicieron
toda una campaña de repartir tablets en todo el país, eso lo hizo la Universidad de Costa Rica, para que tuvieran acceso a sus diferentes clases y nace desde la biblioteca. Ah, bueno, pero eso fue un estudio que se hizo en Costa Rica, cuáles son las poblaciones a las cuales les va a impactar esos servicios que yo voy a realizar como biblioteca. Entonces, sí es importante que ustedes puedan acotar la información. ¿Mm? Y una de las grandes maneras es justamente utilizando herramientas como Scopus. Es importante que ustedes cada vez que hagan una búsqueda, les recuerdo un pequeño brevario de la misma herramienta. Scopus es una herramienta referencial, es un índice de revistas y contenidos que ya han sido revisados por expertos para estar disponibles dentro de esta plataforma. Son más de 7,000 editoriales y eso es muy bueno porque ya son más de 7,000 editoriales académicas, científicas que estoy revisando dentro de mi estado del arte. Ojo, Scopus no cubre todo, eso es una realidad y siempre se los he comentado. La responsabilidad que yo tengo como investigadora en el momento que yo voy a empezar a escribir mi artículo es identificar herramientas como Scopus, como Web of Science, como Google Scholar, como estas otras plataformas que van a complementar la información. Ninguna plataforma tiene la verdad absoluta, pero es nuestra responsabilidad saber cómo evaluar justamente estos mundos y estos grupos de documentos que voy a utilizar para la creación de mi artículo. Entonces tenemos esta primera búsqueda, estamos haciendo una búsqueda de documentos principalmente y partiendo de esa búsqueda es donde yo voy a poder identificar cuál es la producción de esa temática, etcétera, etcétera. Entonces, en la parte derecha de los resultados, yo siempre les recomiendo utilizar el dashboard de análisis que está disponible en Scopus. ¿Esto para qué? Uno, mis queridos investigadores. Primera pregunta, ¿ustedes creen que es importante revisar la tendencia de publicación en la temática que quiero publicar? Primera pregunta. Pueden contestarme en el chat. Claro, eso es supremamente importante y se los digo y les voy a decir por qué. Cuando nosotros revisamos las tendencias de publicación, es importante justamente que nosotros identifiquemos si esta es una temática de interés. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a identificar, mira, esto me puede dar visibilidad, esto ya se hizo, esto ya lo podemos empezar a trabajar y replicar en mi país, ¿sí? Aquí, recordemos que este programa tenemos muchas personas de México, de Costa Rica y de Latinoamérica, ¿no? Y creo que nosotros somos muy resilientes, muy resilientes. Conocí una investigadora que justamente desarrolló un sistema de riego para evitar deslizamientos en tierras en Guatemala y evitar derrumbes, apoyando poblaciones y todo eso ella lo registró y lo publicó en un artículo en una revista del Sevier. Entonces, era una necesidad, era un tema en tendencia. Ay, perdón, hay una disculpa. Denme un segundito. Como dice mi abuelita, se me fue el agua por el caminito viejo. Entonces, en esta ruta de tendencia que nosotros vamos a tener en la gráfica, justamente estamos identificando que Teaching and Learning or Information Literacy, que es justamente las temáticas que a mí me interesan desde la bibliotecología, pues sí están teniendo una tendencia a mayor producción de artículos. ¿Mm? Bueno, qué interesante. Puede ser una temática que esté en auge, una temática con la cual debo publicar. ¿Mm? Bueno, pero también hablábamos un poquito de la colaboración. Me interesa, y justamente lo veíamos en algún momento, identificar aquel autor que publica sobre esas temáticas y que de pronto no sé, de pronto hay alguien que está en mi país, de pronto hay alguien con quien yo pueda de alguna manera también colaborar en un futuro.
Eso es muy importante que ustedes lo evalúen, porque así vamos haciendo y conformando nuestros equipos de trabajo para la... Es que no es solamente, y algo que es muy importante con lo que quiero que se vayan de esta sesión, no es solamente escribir un artículo. ¿M? Cuando yo realicé mi primer artículo de publicación, uno decía, ay, esto es netamente teórico. Y a mí me dijeron, eso fue en la maestría, y a mí me dijeron, no, 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 usted tiene que ir a campo, usted tiene que ir a comprobar esa hipótesis. ¿M? Porque uno como investigador, y ustedes no me dejarán mentir, aquellas personas que ya han publicado, uno tiene una ética como investigador en el que esos datos, esos resultados, esa comprobación de la hipótesis que yo estoy poniendo en mi artículo, necesitan también un sustento, ya sea de un laboratorio, ya sea que ustedes hicieron una revisión histórica de cierta temática, o sea, existe una prueba de que esa información usted no se la vino y se la inventó de cualquier lado. ¿Mm? Recordemos que existe este tema tan trágico de los paper mills, que es justamente van y pagan para que generen un artículo, y pues hablemos de ética. ¿Usted cómo sabe que ese artículo que a usted le van a dar realmente tuvo una verificación? Luego existen postulaciones de artículos que no tuvieron una revisión para generar una patente en un medicamento. ¿Mm? Entonces, eso tenemos que tenerlo con mucho cuidado, tenerlo muy presente en el momento de publicar. Y bueno, estas herramientas como Scopus me van a permitir justamente armar un equipo, saber de pronto a quién yo puedo postular como revisor de mi artículo también. ¿Mm? Entonces, quería recordarles que existe esta herramienta disponible dentro de Scopus que les va a ayudar justamente al estado del arte para que no les pase lo que le pasó a esta investigadora que yo les comentaba en el chisme de la película. Se las recomiendo mucho. Un domingo que no tengan nada que hacer, pueden chismosear esa película. Entonces ya sabemos que existe este dashboard dentro de Scopus. ¿Mm? Pero bueno, ya entremos un poquito en la salsita de la redacción. ¿Mm? Entonces, cuando vamos a hablar de las consideraciones, ¿m? Antes de escribir mi artículo, algo que es muy importante que ustedes deben saber es que uno de los editores en jefe de una revista del Elsevier nos comentaba en los talleres que entre el 30 al 50% de los artículos que le llegaban a él anualmente no llegaban ni siquiera al proceso de peer review a las revistas que se están postulando. Y realmente, ¿por qué sucede esto? Imagínense que llegan millones y millones de solicitudes de artículos. Bueno, tal vez no millones, seamos honestos, unos 100 artículos a la semana. Usted como editor, ¿en qué momento va a revisar todo eso? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que lee el editor cuando ustedes mandan su artículo, cuando ustedes envían su artículo? Ujú, ujú, ujú. Ok, entonces hablamos del abstract, las conclusiones. Es correcto. Van a llevar su ojo porque, y algo que yo siempre también se los comento dentro de las sesiones es, recuerden que el ojo humano tiene 30 segundos para que usted llame la atención. ¿Mm? Entonces, es por eso que en la sesión del día de hoy vamos a ver un poco de la estructura del título, el resumen y las palabras clave, ya que es lo primero que los editores ven para identificar si uno, la revista, y aquí empezamos con el checklist, voy a empezar a subrayar acá, con esta checklist que tenemos, es, ojo, es de interés para la audiencia eso que usted quiere publicar. ¿Recuerdan que hace unos minutos vimos las estadísticas de tendencia? Ah, bueno, entonces sí, es algo que se está publicando, algo que se está leyendo. Recuerden que también podemos hacer la revisión de las citas de esos documentos que fueron de mi interés en algún momento. ¿Mm? Entonces, interés para la audiencia, sí, pues yo considero que mi artículo es de interés. Es un artículo que está presentando una hipótesis, está presentando una idea innovadora, está presentando un tema que le concierne, que le funciona a la sociedad. Entonces, sí, esto es importante. El artículo está estructurado adecuadamente. Algo que siempre quiero reforzar es que no como yo lo pienso, lo necesita el editor. No como yo lo pienso, se está publicando.
siempre tengan esta posibilidad de tener la mente muy, 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 muy abierta. Y para eso, en las revistas que son serias, vamos a decirlo así, sin ser para nada despectivo, pero estas revistas que ya tienen una exhaustividad, un equipo editorial, una página, o sea, son revistas científicas y académicas formales, pues bueno, ellos le van a brindar a usted algo que se llama la guía de autor. ¿Mm? Recordemos que estamos en una primera sesión muy general y muchos van a decir, uy, ¿qué es una guía de autor? Levanten la manita aquellos que ya han interactuado con guías de autores. Ok, las guías de autores son justamente estas, me preguntaban, ¿no? Que si existe una guía para la publicación. Es que eso, no hay una guía que le diga a usted así, 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 porque la guía que usted debe seguir son las guías de autores. ¿Mm? La guía que también usted debe seguir es justamente la estructura, pero también la redacción que se hace y se realiza dentro de su área del conocimiento. Por eso, justamente vamos a ver un poquito más adelante esta parte de los lenguajes normalizados. Como yo estoy hablando con un grupo académico en el cual estamos compartiendo una misma área del conocimiento, ya tenemos terminologías, ¿no? Terminologías con las que nos vamos a estar comunicando. Entonces, ahí es cuando vamos a revisar. Pues mire, yo sí revisé muy juicioso, muy juiciosa mi guía de autor, check. ¿Mm? Muchos mencionaban si que los editores revisaban las conclusiones. Es correcto, las conclusiones están basadas en los resultados, no esas conclusiones que por ahí uno se pone a divagar de, ay, no, pues yo, ¿saben que me di cuenta que no? Bueno, pero ¿por qué se dio cuenta que no? Según los resultados que realizamos en esta encuesta, en esta muestra demográfica, intenta entender este tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje general, pero muy sintetizado, muy, vamos a decir que a veces uno, y ustedes no me dejarán mentir, pero a veces uno que es hispanohablante se pone muy poeta, ¿no? Entonces, no, pues les cuento que mire, que yo pasé por todo esto para llegar a esta conclusión. No, eso no le interesa al editor. Al editor le interesa saber qué fue lo que usted encontró. Un párrafo, ¿m? 5 líneas. Bueno, comprobado con justamente las diferentes, comprobando la hipótesis, su planteamiento, aquellos resultados que usted obtuvo dentro del laboratorio, en campo, etcétera, ¿no? En la revisión sistemática, porque de pronto es un artículo de revisión en ciencias sociales, un artículo de implementación en el aula. Bueno, siempre las conclusiones tienen que ser coherentes con los resultados que ustedes obtuvieron en su investigación. Y claro que son importantes las tablas y las figuras. ¿Mm? No, es que a mí me gustan las tablas y las figuras con Arial, con borde, sin borde. No, todo eso usted lo va a ver en su guía de autor, ¿sí? No se ponga a ponerse muy creativo, le pagué a un diseñador, me hizo esto, esto, esto y así. Resulta que usted necesitaba poner era los números alineados a la izquierda. ¿Mm? Porque ese es el formato de la revista donde usted quiere postular su artículo. Para eso es que ellos revisan la información y justamente las tablas y figuras resultan ser de alta importancia para ellos. ¿Mm? Además, hay algo que es muy importante. Un editor siempre va a rechazar un artículo si se da cuenta que usted no leyó la guía de autor. Él no va a perder su tiempo haciendo una revisión de un artículo que no está estructurado y alineado con las normas de publicación de su revista. Punto. Así funciona. Cruel, crudo, sí, pero realista. ¿Mm? Entonces, por eso les decía que justamente cuando a ustedes les envíen retroalimentación, es una de las grandes retroalimentaciones que se envían justamente es con las tablas y las figuras. Y eso va a venir mucho dentro de la parte del peer review. Tenemos diferentes tipos de peer review. Doble ciego, ciego, colegas de pronto que yo sugiero porque los editores no conocen del todo muy bien esa temática, pero entonces hay unos expertos que usted puede sugerir, ellos van a revisar los perfiles de ese experto, entonces esa ya no es doble ciego, ¿verdad? Entonces ahí es importante que ustedes siempre
tengan presente la guía de autor. Sí, lo tuve mis tablas y figuras bien, check. Ahora, si el artículo está en español, la traducción fue realizada por un traductor autorizado. ¿Y por qué se pone este apartado acá, mis queridos investigadores? Muchas de las revistas de Q1, de Q2, también desde editoriales académicas de otros países, pues solicitan que su artículo esté ya sea en español o sea en inglés, ¿sí? Y eso porque es importante dentro de las estadísticas que nosotros podemos revisar y si nos vamos, no sé, aquí a los resultados de mis artículos en Scopus, voy a borrar un poquito mis dibujos. Si nosotros nos damos cuenta en el filtro de idioma, pues ya a primera vista nos vamos a dar cuenta que el lenguaje en el que más se publica sobre esa temática que yo estoy interesado en publicar, pues es en inglés, ¿sí? A nivel global, ¿cuáles creen que son los 3 idiomas en los que más se publica? Ahí coméntenme en el chat más o menos. 3 idiomas en los que más se publica actualmente. Perfecto. Claudia ya lo tiene súper claro. Inglés, chino y español. Es correcto. Inglés, chino y español son los principales idiomas en los que se publica, pero el que tiene mayor visibilidad, pero el que va a llegar y si alguien de Rusia quiere leer su artículo, si alguien en Italia quiere leer su artículo, bueno, pues inglés es el lenguaje en donde vamos a poder tener de pronto esa visibilidad. Entonces, por favor, no sean reacios y cuéntenme quiénes están en clases de inglés, quiénes están reforzando su inglés. Pero bueno, también hay unos servicios adicionales también desde el Sevier en las que uno puede pagar un traductor autorizado. Me interesa, de pronto mi inglés no está en ese nivel C1, en ese nivel nativo en el que yo puedo redactar con esta terminología, de pronto sí, y qué bueno, pero también podemos utilizar estos traductores autorizados que nos garantizan que la información está bien, ¿no? Check, listo. ¿Alguna duda hasta el momento? Voy a parar aquí para irme a la parte de las preguntas. Bueno, entonces aquí me respondieron, fue aquí una duda. Ya vamos a ir de cómo vamos a ver las guías de autores. La guía de autor, el formato de escritura de un artículo. ¿Esto depende de la revista donde se pretende publicar? Sí. Cada revista es un mundo. Cada revista va a tener un formato diferente para cada una de sus publicaciones. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Y algo que sí les quiero comentar, va muy ligado a la ética y es, si yo estoy postulando mi artículo en una revista, ojo, no lo puedo postular al mismo tiempo en otra. Ustedes se meten en un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué tal que los acepten en las dos? Que les fue muy bien, es un muy buen artículo, pero usted ya lo mandó a otra. Usted no puede, o sea, queda mal dentro, es como cuando uno va a un trabajo, ¿no? Y, dejo ese sinsabor de, pues sí firmé el contrato, pero no voy a ir, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Hasta que reciban de pronto vamos a decir, en una revista les dijeron que no. Bueno, entonces ya tenía esta otra opción, voy a postularlo ahí. Tengo que revisar la guía de autor, tengo que verificar que las tablas, que todo lo estoy haciendo bien. Entonces ahí es donde tenemos que revisar la información. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a empezar en la sesión del día de hoy con los parámetros generales. Ojo, estos no son los absolutos. De alguna manera, yo no brindo servicios adicionales para la redacción de artículos. No, esta es la información que en algún momento los editores de revistas del Sevier nos transmitieron a nosotros
yo intenté sintetizarlo de la mejor manera posible, pero nos vamos a ir cada uno por uno reconociendo características que yo debería tener en cuenta a la hora de publicar. Vamos a ver más adelante lo de los traductores autorizados, les voy a compartir todas esas ligas, ustedes no se me preocupen, yo siempre les comparto esa información. Sí, vamos a hablar también de los indicadores y de las métricas. Recuerden, pónganme las preguntas en el Q&A, porque si no, no voy a poder responderlas todas y se me van a perder en el chat. Entonces, ahí les pido por favor que lo pongan en el Q&A. Entonces, vamos a empezar con la primera característica importante de mi artículo llamado título. A veces, y aquí es importante, no se inspiren tanto, no se me pongan tan creativos con el título, porque ustedes tienen que ser concisos. Un título, un buen título, también dependiendo, por supuesto, de la temática, como como les comentaba, esta fue una intención general, recomendaciones generales, pero no absolutas, ¿cierto? Pero en el título, usualmente los editores prefieren un título de 10 a 12 palabras, sintetizado, muy correctito, muy relacionado a la temática. ¿Qué voy a utilizar en mi título? Por supuesto, palabras clave que le den la visibilidad a mi artículo. ¿Por qué también hablamos de visibilidad, mis queridos investigadores? Porque el título, resumen y keywords son justamente los metadatos que los diferentes buscadores van a utilizar para identificar información y es lo que le va a traer justamente al autor como resultado. ¿Usted quiere que lo lean? Que lo lean, perdón. Bueno, entonces dedíquele tiempito al título, resumen y las palabras clave. Entonces, un título de aproximadamente 10 a 12 palabras es lo que sugieren los editores en el caso de las revistas del Sevier. Seleccione las palabras principales, keywords, la temática principal, qué es lo que usted quiere transmitir. Algo que sí tenemos que tener en cuenta y es, sí, de alguna manera un poco desafortunado, pero pues pensemos que estamos vendiendo nuestra investigación, ¿no? Entonces necesito tener un título que llame la atención, que acote toda la información del artículo que yo estoy publicando, seleccionando unas palabras clave que comuniquen en mi área del conocimiento, ¿no? No se queden solo con su mundo y ya vamos a ver unas herramientas que les van a ayudar con eso. Resumen o el abstract. Bueno, ¿ustedes cómo de cuántas palabras creen? Aunque aquí ya les estoy diciendo, de 100 a 300 palabras es lo adecuado que ustedes generen su resumen. 2 párrafos, muy simple. Es que a veces uno quiere escribir otra vez el artículo en el resumen. Es muy curioso. Y a mí me pasó en mi primera publicación. Yo quería justamente, no, en el primer capítulo usted va a encontrar, no, objetivos y justamente respondiendo por qué se hizo ese estudio, por qué ese estudio fue importante, por qué llamó su atención, cuáles fueron los principales alcances. Ahí ya estamos hablando también de la muestra que yo tomé para realizar mi artículo, para hacer la comprobación, ¿no? Los principales descubrimientos, puede nombrar 2 o 3, los más importantes. No vamos a poner todos los resultados dentro del mismo resumen. Recordemos que ustedes van a querer destacar una serie de características de su propio artículo. Entonces, mucho cuidado con atiborrar la información en estos primeros pasos que les va a pedir el editor que sean muy concisos, que es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Piense siempre también en su resumen de cómo es que usted pretende vender su artículo. Vamos a hacer una sesión para el segundo cuatrimestre relacionada a los resúmenes gráficos. No sé si alguno de ustedes ha utilizado una infografía para promocionar algo que a ustedes les interesa. Una infografía, hice una exposición sobre mi temática, pueden levantar la manito si lo han hecho, si lo han solicitado, porque los mismos profesores a veces refuerzan ese tipo de dinámicas en el aula. Bueno, usted ya hizo toda esta investigación, sintetícelo y póngalo de manera gráfica porque estamos en un mundo visual.
¿Mm? En un mundo donde las pantallas nos brindan información en menos de 30 segundos. Entonces yo tengo que llamar la atención de este público. ¿Cómo lo vendería? ¿Mm? Pero también hablemos de que un artículo va a tener diferentes tipos de resúmenes. Una vez más, esta guía es una guía muy general, ¿sí? Pero podemos hablar de resúmenes descriptivos, que son los resúmenes que, por ejemplo, nosotros utilizamos en estudios demográficos, informativos, cuando hice una revisión sistemática y esos fueron los resultados, porque no tenía que cambiarle nada más, usted no está haciendo una nueva propuesta, usted simplemente hizo una revisión sistemática, ¿verdad? Pero también estructurado cuando estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, esta fue mi investigación, este fue mi equipo, esto, ya como tal, haciendo un pequeño, justamente, y valga la redundancia, resumen de la estructura actual de su artículo. ¿Mm? Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Revisen el resumen adecuado en la guía de autores. ¿Mm? Si yo estoy hablando en una revista de medicina, ¿mm? No voy a traer términos de ingeniería, a menos de que sea ingeniería biomédica, ¿cierto? Yo tengo que tener muy en cuenta dónde voy a postular mi artículo. Si yo soy de ciencias sociales, no voy a postular mi artículo en una revista de medicina, a menos de que mi enfoque sea médico, que mi expertise tenga una colaboración también médica. Eso es importante que ustedes lo revisen y lo evalúen. Y finalmente las keywords. Cuando hablamos de keywords, estamos hablando de los términos con los cuales a ustedes los van a encontrar. No es que se vayan a poner a inventar términos que ni siquiera están en su artículo, ¿sí? Eso no es válido. Son términos que están en el artículo, pero términos normalizados. Vamos a poner un ejemplo para diferenciar, ¿no? El lenguaje natural y el lenguaje controlado. ¿Qué herramientas utilizan el lenguaje natural? La herramienta, una herramienta muy fácil. Cuando uno le pide sopita a la abuelita, eso es lenguaje natural. Es el lenguaje natural que yo hablo con mi familia, que hablo con mis amigos, que hablo con mis colegas un viernes en la tarde. Ese es lenguaje natural, no estamos dentro de la presión, vamos a decirlo así, de la normalización de hablar con los términos de mi área del conocimiento. Pero también, ¿qué otras herramientas ahorita se están enfocando mucho a los lenguajes naturales? Las de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hace la inteligencia artificial es en su back o en todos los datos que ellos utilizan para el análisis de información, es ese lenguaje natural en menos de un segundo lo convierten en lenguaje normalizado, trayéndoles a ustedes también información. ¿Sí? Hay que tener también mucho cuidado con el manejo de las inteligencias artificiales. Por supuesto, yo creo que alguno de ustedes me va a preguntar qué opino de la inteligencia artificial para la creación de artículos científicos. Todo eso lo vamos a ver en la guía de autor, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero entonces cuando hablamos de los lenguajes controlados, no es el lenguaje que yo voy a hablar con la abuelita en la tarde cuando me tomo la sopa, ¿verdad? Va a ser los lenguajes que yo voy a utilizar y por supuesto voy a utilizar herramientas de lenguajes controlados. Levante la manito quien conoce alguna herramienta de lenguaje controlado o que ya conozca un lenguaje controlado de su área. Ok, perfecto. Entonces, uno de ellos es la herramienta Science Direct Topic Pages, que como ustedes saben, aquí les voy a borrar estos mamarrachos. Muy bien. Acá vamos a Science Direct Topics, que es una herramienta del Sevier que me va a ayudar mucho, pero esta vez lo vamos a utilizar de una manera diferente. Science Direct Topic Pages es una plataforma que tiene una indexación de términos ya normalizados. ¿De dónde toma Science Direct Topic Pages estos términos? Bueno, de artículos que ya se publicaron, de libros que ya se publicaron, y eso hace que yo tenga de alguna manera idea de que los términos que yo voy a encontrar acá ya fueron términos indexados en una publicación científica académica, ¿sí?
Eso porque es importante, porque recuerden, no como nosotros lo pensamos, se habla siempre en nuestra área del conocimiento. Revisemos siempre sinónimos, revisemos cuál es la palabra que se acerca más a este estudio. Entre más específico, va a ser un poco más difícil que me encuentren. Entre más general, de pronto una o dos palabras muy generales, palabras clave van a permitir justamente que me encuentren un poco más rápido. Entonces, Science Direct Topic Pages, y voy a cambiar justamente en este momento, voy a cambiar aquí al Sevier. Science Direct Topic Pages es justamente una herramienta del Sevier que ustedes pueden compartir con cualquier persona porque es gratuita, está disponible en Google y nos trae 24 áreas del conocimiento, la que más se ajuste a ustedes. En mi caso, yo soy más del área de ciencias sociales y aquí vamos a encontrar una serie de términos que ya fueron indexados por esta plataforma. Entonces, vamos a hablar de Academic Literacy y aquí lo que me está trayendo la plataforma en esta versión, hay ahorita dos versiones de Topic Pages, esta es la viejita, no sé por qué me está saliendo la viejita, pero bueno. Academic Literacy, ¿sí? Pero me está trayendo también, perdón, términos relacionados. Learning Outcome, Academic Writing, Information Literacy. Aquí ya tenemos unos sinónimos que me pueden ayudar para muchas cosas. Uno, generar mi estructura de búsquedas, mi estrategia de búsquedas. Dos, después de generar mi estrategia de búsqueda, tener un análisis de estado del arte mucho más acotado, pero también me puede ayudar para justamente utilizar esos términos como términos indexados. ¿Cuántas palabras clave se recomiendan? Por lo general también, así como en el título, no más de 12, 15 palabras clave. Es un buen número, ¿no? Entonces ustedes aquí tienen topic pages, ya me mostró una definición de ese término, si me interesa, pero aquí únicamente para la sesión del día de hoy me interesaba saber este término que ya se publicó en algún documento científico académico y posibles términos relacionados que me van a ayudar a ir conformando estas palabras clave que voy a diligenciar ahí. Otro que por supuesto yo les recomiendo siempre en las sesiones es el tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO, así como Topic Pages, son herramientas multidisciplinarias. ¿Y por qué se los digo? A ver, hay herramientas también que son especializadas de lenguajes controlados. Uno de ellos se llama MESH. ¿Alguien es de medicina? Levante la manito. Tenemos gente de medicina que de pronto en algún momento escuchó eso del mesh, ¿no? El mesh justamente es un lenguaje controlado para el área médica, en donde nos va a estructurar también una serie de términos de manera jerárquica. ¿Por qué? Porque eso hacen los tesauros. En Topic Pages yo no tengo una estructura jerárquica, es decir, es un índice de términos, ¿verdad? Pero en el tesauro de la UNESCO sí tengo una estructura jerárquica. Entonces, vamos a hablar de este término que es acceso a la información y aquí lo que está haciendo este tesauro es decirme cuál es el término genérico para esta información, cuáles son conceptos relacionados a es que de pronto acceso a la información como que no es tanto lo que yo estoy revisando, pero sí estoy viendo la parte de acceso abierto o de copyright para ciertas publicaciones, entonces de pronto la palabra que más me sirve para mis palabras clave es derecho a la información. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden guardar este tipo de herramientas y utilizarlas justamente en el momento de hacer la selección de sus palabras clave. Entonces, ya con eso, pues aquí tuvimos un pequeño resumen. Yo les voy a dejar en la presentación del día de hoy justamente, como les decía, esto es un curso de aproximadamente 5 horas. Intenté resumirlo de la mejor manera en una sesión de 1 hora, pero aquí justamente vemos una estructura básica, lo vemos aquí, voy a subrayar, vemos una estructura básica de nuestro artículo, ¿no? Título, resumen, palabras clave, donde después tendremos la introducción, metodología que estoy utilizando, resultados
y las discusiones. Va a ser mi cuerpo central del artículo. ¿Qué sigue después de eso? Las conclusiones. También vamos a hablar de estos datos que son importantes, que son los datos complementarios a su artículo, como por ejemplo las 300 páginas de resultados de las encuestas que ustedes obtuvieron. Bueno, esos también ustedes los pueden enviar como comprobación de que esos resultados y las conclusiones son verídicas, pero eso se hace mucho después, cuando su artículo ya fue revisado. Referencias, eso es supremamente importante. Si yo cito, hablaban un poquito del plagio, ¿no? ¿Cómo funcionan también estos sistemas de detección de plagio? Si usted tiene citas, pero no tiene las referencias, eso es plagio para el sistema. ¿Por qué? Porque no está, o sea, a pesar de que usted utilizó la idea, no está generando la referencia como último espacio dentro de su artículo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Datos complementarios o los datos suplementarios del artículo, que también los vamos a poder consultar después dentro de la información de la misma revista. Como siempre, sean concisos, lo más concisos posible. Esta no es una tesis, ¿no? A veces, y justamente dentro de Researcher Academy hay un taller que yo les recomiendo mucho y es cómo convertir mi tesis en un artículo. Si ustedes quieren, puedo hacer el esfuerzo también para traerles ese taller aquí a Elsevier Virtual, pero eso también es importante. Tengamos en cuenta que estamos escribiendo un artículo. Entonces, es algo que tenemos que revisar. No estoy escribiendo una tesis, no estoy volviendo a redactar la tesis. Estoy haciendo justamente ya como tal un artículo en donde voy a revisar lo más importante, en donde voy a ser muy directo y vamos a sintetizar, vamos a aprender a sintetizar esa información. Muy bien. Seguimos. Creación de la bibliografía base, como ustedes saben, ya vimos esos 3 primeros puntos. Las 2 herramientas que yo les recomiendo para la creación de la bibliografía base, una de ellas, ya lo vimos, es Scopus, con la revisión del estado del arte. Ustedes pueden consultar información por ese medio. Y si en algún momento, yo no sé si alguien aquí, voy a bajar las manitas y levante la mano ahora, las personas que tienen un libro en su biblioteca que siempre utilizan para sus investigaciones. Un libro de cabecera, ese libro que nunca me falla, esta es mi Biblia como investigador, este yo no lo suelto, este es mi marco teórico. Este es mi marco teórico, este es de un autor, un libro que yo me encontré de segunda mano por ahí paseándome las calles, en las calles no sé, de Bellas Artes, me encontré este libro y es mi libro cabecera para el desarrollo de mis investigaciones. Ay, pero es que sabe que Tatiana, yo no sé cómo pasar esa información a Mendeley porque me toca manual. Yo les recomiendo mucho que también utilicen esta plataforma que es gratuita, que se llama WordCat. WordCat es un catálogo mundial en donde ustedes van a poder buscar justamente ese librito que ustedes tienen, buscan la edición, buscan toda la información y ya eso lo pueden mandar a su Mendeley o a su gestor bibliográfico. Y así van construyendo esta bibliografía. Ya saben que los gestores bibliográficos nos ayudan a que no se me pierda, como en algún momento nos pasó a los que nos tocó esa época de las USBs, que se me perdía la USB y se me perdía el alma, ¿no? Porque ahí estaba la tesis, porque ahí estaba la entrega, porque, bueno, o uno dejaba la USB pegada por ahí en la biblioteca. Entonces, para justamente eso ya no pasa, eso ya tenemos los gestores referenciales, ya tenemos Mendeley y tenemos otras herramientas porque para todos los sabores y para todos los colores existen, entonces ustedes escogerán la que más les funciona, pero estas 2 plataformas para la creación de la bibliografía base, yo se las recomiendo porque lo utilicé justamente en mi maestría y me ayudaron muchísimo, ¿no? Entonces, eso para la parte de la bibliografía base. Y por supuesto, después de toda esa revisión, ya tengo mi artículo, ya tengo todo, ya escribí, bueno, guardar, compartir y gestionar. Esta es una pequeña pantalla, por supuesto, la plataforma de Mendeley ha cambiado con Reference Manager, pero lo que les quiero compartir es la idea, ¿no? No el cómo lo vamos a usar, sino la idea. Y es que en Mendeley ustedes pueden generar diferentes colecciones, pueden generar diferentes carpetas en donde, bueno, pues entonces cuando yo estaba haciendo la tesis de la maestría, entonces aquí tengo la información.
Cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, que fue en Bibliotecología, Ciencia de la Información, pues aquí están mis referencias porque uno siempre recicla, uno siempre, este autor fue muy bueno, esta idea fue muy buena, a esto yo me casé porque pues finalmente es a lo que me dedico hoy en día. Bueno, pues entonces aquí lo tengo guardado. Utilicen sus gestores referenciales como aliados porque los editores les van a pedir el listado referencial. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Hasta ahí sé que hemos tenido bastante información, por lo que voy a parar un momento para la sección de preguntas. Le vamos a dedicar solo 5 minutos porque ya nos vamos a ir a las herramientas y a la parte práctica. ¿Listo? Entonces, okay. Errores de redacción de los citas son considerados plagios. Sí, los errores de redacción de las citas, sí, pues desde que tú tengas la cita y la referencia bien, es lo que revisan sobre todo estas plataformas de antiplagio, ¿no? Los errores de redacción, por ejemplo, se pueden tomar como paráfrasis, pero sí es importante que ustedes sean muy cuidadosos en la parte de citar y referenciar. Entonces, esta ya la solucioné. Recomendación, bueno, usar más de 2 lenguajes controlados para revisar los términos o solo con uno es suficiente. No, yo creo que con 1, con 2 es más que suficiente. Ustedes hacen la verificación de sus términos, ven si están publicando también y se están indexando justamente información haciendo uso de esas terminologías. Yo les voy a compartir todos los links en un momentito, se los voy a compartir al finalizar la sesión para que no se les vaya a perder las ligas en el chat. Los cuartiles de los journal, ya vamos para allá. Cuando se actualizan los términos de Science, ¿cada cuánto se actualizan? Todos los días, Andrea. Se actualizan todos los días los términos de Science Direct Topic Pages porque va a depender también de cada vez que sale un artículo, cada vez que sale un libro, entonces se van actualizando y se va alimentando la base de datos. Entonces esto ya les voy a compartir, por supuesto, la grabación de esta sesión. 2 minutitos más de preguntas. Ok, listo. Entonces, creación de nuevo conocimiento y colaboración. Bueno, hablamos de las tendencias, mis queridos investigadores, maestros, estudiantes. Levanten la manito o me pueden escribir por el chat quién sufrió mucho con las pruebas de PCR. Las pruebas de COVID o esas pruebas rápidas que nos tuvimos que hacer para que estuviéramos bien en nuestra casita. Cuando nos fuimos a una reunión familiar y se nos olvidó ponernos el tapabocas, el cubrebocas. Bueno, pues esas pruebas tan molestas, les presento justamente, están viendo en pantalla, el perfil del investigador que hizo el desarrollo de las pruebas nasofaringeas en los momentos de COVID. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan por algo. Hablamos de las tendencias, ¿no? Hablábamos de por qué es importante revisar la parte de las tendencias, qué evalúa cuando un autor es bueno. Ya habíamos hablado un poquito de los perfiles de autores, pero lo vamos a retomar aquí por una razón, ¿no? Entonces, tenemos a nuestro investigador de la Universidad de Hong Kong. ¿Y qué más? Toda esta información la obtenemos de perfiles dentro de Scopus, que han publicado en revistas indexadas. Entonces, ¿qué podemos visualizar de este perfil? Cuando estoy buscando un autor destacado, cuando yo también quiero evaluar mi perfil como autor. Nombre del autor, de qué universidad viene, cuáles son los tópicos en donde él está publicando. Estos son tópicos de prominencia o tópicos eventualmente que tienen las diferentes bases de datos y que van siendo asignados justamente a sus palabras clave. Ustedes dicen, uy, pero esto se ve muy, muy técnico, ¿no? Pruebas nasofaríngeas. Bueno, pues esos son lenguajes normalizados. Así se ve el uso de los lenguajes normalizados en los tópicos también de nosotros como autores. Ojo con eso. Pero cuando hablábamos de las tendencias y que yo les preguntaba el por qué es importante revisar esa información, es porque cuando yo soy autor y, por ejemplo, ustedes ven que aquí él está teniendo un ritmo de publicación bastante interesante,
un número considerable, pero sus citas no eran tampoco tan significativas, ¿no? Que lo vemos aquí en la parte de abajo. Pero adivinen qué años fue donde más tuvo un pico de citación este señor. ¿Mm? Pues por supuesto, cuando fue la pandemia, porque muchos artículos de otras instituciones que estuvieron replicando justamente estas pruebas nasofaríngeas de laboratorios también que publican y que también son entidades en Scopus que podemos buscar como organizaciones, como, no sé, Genfar y todas estas farmacéuticas. Entonces, pues aquí vimos la importancia de revisar la tendencia, ¿no? El señor publicó en su pico más alto, ¿no? Durante COVID, que eso es algo también que tenemos que hablar, la maduración de las mismas áreas del conocimiento en el momento de publicar. No es lo mismo publicar en medicina que publicar en ciencias sociales, eso es una realidad, ¿no? Entonces, este señor publicaba en medicina, hay un incremento en su citación porque vemos un tope justamente de interés social, salud, de cultural, porque ya nosotros no estábamos viviendo igual, todos estuvimos encerrados por más de un año, a menos que se hubieran escapado, ¿verdad? Pero estuvimos encerrados un año. Entonces, este señor desarrolla vamos a decir, una patente, es importante en ese momento. Bueno, pues eso que hizo que el índice H de este autor fuera muy alto, ¿no? Me preguntaban por ahí un poquito del índice H de autores. Recordemos que el índice H es un índice de producción e impacto, una combinación de eso. Entonces, cuando hablamos de producción es el número de documentos que este autor ha estado publicando, ¿verdad? Y cuando hablamos de impacto es el número de citas que él ha recibido. Eso quiere decir que el índice H es un encuentro entre el número de documentos y el número de citas de este autor. ¿Cómo se lee el índice H? Bueno, este autor tiene un índice H de 132, quiere decir que 132 de sus documentos por lo menos han recibido 132 citas. ¿Mm? Tatiana, pero ¿qué índice H es bueno? Es que eso va a depender del área del conocimiento. Usted no se vaya a poner a comparar peras con manzanas, ¿sí? Porque si usted se pone a comparar con alguien de medicina y resulta que usted publica en historia y no está mal, la madurez y también la madurez en la citación es diferente. ¿Mm? En medicina publican cada 15 días las revistas, en ciencias sociales es semestral. Hay unas dinámicas diferentes en la publicación y eso ustedes lo tienen que tener muy presente como autores. ¿Listo? Bueno, ¿dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? Me van preguntando por medio del Q&A, me van preguntando por medio de preguntas y respuestas, por favor. Todo bien. Ok. El listado de referencias base, ya hablamos de eso, lo pueden sacar por medio de Mendeley o de su gestor de referencias. Entonces aquí me voy a ir un poquito a la dinámica, ya ahorita nos vamos a ver cómo vamos a seleccionar las revistas. No se preocupen, nos va a dar tiempo. Entonces, el autor va a subir su artículo y alguien preguntaba sobre cómo subir la información complementaria. Eso va a depender mucho del sistema editorial que tenga la revista. Tenemos en el Sevier un sistema de publicación en donde ustedes se van a estar comunicando todo el tiempo con sus editores, donde les va a responder, ustedes hicieron la postulación y aquí les voy a explicar un poquito de ese proceso. El autor envía su documento en la plataforma, ¿sí? Pero después esto se le asigna a un editor. El editor va a revisar qué, título, resumen, palabras clave, conclusión, lo que vimos hace unos momentos. Se hace una discusión entre los editores de si ese artículo es rechazado o si es enviado justamente, que es todo este proceso, al peer review. Existe peer review doble ciego, existe peer review no más, hay diferentes tipos de revisión por pares, ¿sí? Algo que yo siempre les recomiendo, ¿ustedes han escuchado esto de las revistas predatorias? Es el coco, ¿no? De que me secuestran mi artículo
porque yo de pronto no revisé bien la página de esa revista, estaba como rara esa revista, luego te duplican la revista porque sí hay una revista oficial, pero esa es una página que no es. Bueno, una de las principales características para darnos cuenta si una revista es buena para publicar es que tenga uno, un equipo editorial, dos, que sí o sí me haga una revisión de pares. Es que es ilógico que una revista científica y académica no haga revisión por pares. Eso debe estar dentro. Si no lo tiene, uy, yo como que revisaría más la información de esa revista. Es importante que siempre les hagan a ustedes una revisión por pares. Puede ser bueno, por supuesto, uno aprende mucho en la retroalimentación. Yo creo que nosotros sí debemos ser muy receptivos a estos comentarios. Por supuesto, comentarios constructivos, comentarios que eventualmente me ayuden a avanzar dentro de mi carrera como investigador, porque como les decía, entre el 30 y el 50% es rechazado, ¿cierto? Entonces, pues él va a mandar el reporte al autor diciéndole si pasó su artículo o no pasó su artículo. Y cuando te dicen que no pasó el artículo, por lo general viene acompañado de una carta del por qué no pasó ese artículo, de que la revista, el artículo no estaba dentro de los objetivos o el scope de la revista, los resultados no estaban muy claros dentro de las conclusiones, todas esas características que vimos el día de hoy, muy seguramente si te rechazan tu artículo van a venir como una oportunidad de mejora para una siguiente postulación. Ya cuando se generan las revisiones de sí, está bien su artículo, nada más nos gustaría que usted revisara una información, bueno, pues entonces ya se le comunica al autor después de un teje-maneje entre autores y editores, perdón, pues la decisión final para que ustedes puedan ya sea publicar, ¿no? ¿Mm? Entonces, algo que es muy importante, tienen que tener en cuenta que la decisión final puede llegar a tomar más de 2 rondas, que también el manuscrito puede ir al menos a una revisión por editores y a otra revisión por los revisores por pares, valga la redundancia, antes de publicarse. Y esto es muy importante y habla también bien de los procesos de las revistas, porque si ustedes ven que fue como muy rápido, ya pagué mi APC de $5,000 y ya me van a publicar. No, 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 eso no funciona así. Usted tiene que pasar primero por todo este proceso que está viendo. Ay, yo señalando mi pantalla, qué pena. Ustedes tienen que pasar justamente por todo este proceso que están viendo acá, y cuando se finaliza y les dicen a ustedes, sí, perfecto, ya quedó. Bueno, pues ahí es cuando ustedes ya dicen, este es el APC y estas son las dinámicas que vienen a continuación. Tengan mucho cuidado con las revistas predatorias, que son estas revistas que nos secuestran luego los artículos y ahora sí que como dicen en Colombia, nos fregamos, porque si usted ya publicó ese artículo con una de estas revistas, usted no puede volver a postular su artículo. Entonces, ¿qué significa APC? Son los costos para publicar. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver justamente a continuación. Nos vamos a ir a la parte de la práctica acá. Primera opción. Entonces, ustedes van a encontrar para publicar en revistas del Sevier esta herramienta que a mí me gusta mucho y que se las comparto. Es una herramienta también de acceso abierto que ustedes pueden consultar cuando gusten y compartir. Se llama Journal Finder. Journal Finder es una herramienta del Sevier que me va a decir a mí, basándose ya sea en mi abstract, en el resumen de mi artículo o en las diferentes palabras clave, qué revistas son las más adecuadas en las que yo podría publicar, ¿sí? Esa es una primera opción, solo que tengan en cuenta que esta es la opción en las que vamos a ver únicamente revistas del Sevier, ¿sí? Aquí solo vemos el mundo del Sevier donde yo voy a poder publicar. Entonces nos vamos a ir con nuestra famosísima búsqueda de Teaching and Learning. Uy, ¿qué pasa aquí? Teaching and Learning, y aquí ya me salen 17, 17 journals. Para profundizar en el tema de las revistas predatorias, les prometo una sesión para el siguiente Q. Entonces, no se preocupen, eso es
les juro que nos podemos demorar 1 hora revisando esa información. Entonces, para no dejarlos ahí, y si quieren también pueden seguir en nuestro canal del Sevier Virtual, está disponible en YouTube. Hay una sesión que ya habla de esto, de un colega que se llama Carlos Esteves. Entonces, voy a hacer lo mejor para traerles también a Carlos y que ya no me vean solo la cara a mí, para que él nos hable un poquito de esta temática de las revistas predatorias. ¿Listo? Entonces, tenemos esta herramienta del Sevier que nos va a mostrar las revistas del Sevier donde vamos a poder publicar. Entonces, Teaching and Learning, él va a traer, por supuesto, las palabras clave, pero nos va a traer otras cositas, ¿cierto? Aquí nos vamos a centrar en la parte de el filtro que está en la parte izquierda de mi pantalla. Vamos a tener, hay varios tipos de revistas actualmente para ciencia y academia, ¿no? La primera de ellas, pues, son las revistas de acceso abierto. Ya existen también estas otras revistas que son las revistas Diamond. Hay varios tipos de revista que ustedes van a encontrar en este mundo de la publicación. En esta plataforma, ¿cuáles manejamos? Revistas de acceso abierto, revistas de suscripción y revistas híbridas. Estos 3 modelos son los principales que se manejan en esta plataforma, ¿sí? Estoy activando actualmente las revistas de acceso abierto y de suscripción, que también podrían convertirse más adelante en híbridas. Hablamos en algún momento del SiteScore, ¿no? Recordemos que para nosotros, si yo les voy a ir compartiendo toda esta información, no se me preocupen, yo les mando las ligas al finalizar. El SiteScore, bueno, ¿qué? Voy a bloquear un momentito el chat y les voy a compartir las ligas. Listo, ahí está su kit de ligas del día de hoy. Entonces, en Journal Finder, justamente, creo que no se está viendo las ligas, ¿verdad? Ya, se las vuelvo a enviar. Listo, ya las tienen ahora sí. Entonces, en Journal Finder tenemos el nombre de la revista general, información del SiteScore, es decir, recordemos que para sacar el SiteScore vamos a tomar número de citas obtenidas en los últimos 4 años dividido por el número de documentos de esa revista en esos 4 años. Este es un indicador de impacto que se le aplica por lo general a las revistas y SiteScore es la medida del Sevier, ¿sí? El factor de impacto, que es de nuestros colegas justamente el factor de impacto que son de nuestros colegas de Web of Science y también la aceptación que es permítanme un segundito, por favor, porque estoy teniendo aquí una interferencia. Qué pena, he tenido algunos problemas el día de hoy con la conexión. Tenemos el factor de impacto, retomando, que es de nuestros colegas de Web of Science, pero también el porcentaje de aceptación, me lo preguntaban en algún momento, ¿no? El porcentaje de aceptación de estas revistas del 22%. Yo lo tengo claro, esas son las estadísticas de la revista, yo ya sé a lo que me estoy enfrentando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demora en tomar la primera decisión esta revista? Bueno, 2 semanas, ¿no? Es más o menos el promedio que ellos tienen para brindarles a ustedes una respuesta. Y tiempo para que se publique. Bueno, ya me dijeron sí, este artículo se aprueba y el tiempo de publicación aproximado es de 18 semanas. Esto a ustedes les funciona bastante en el momento de que quieran tomar una decisión porque necesitan publicar en el mismo año, porque la revista tiene que tener un factor de impacto, etcétera, ¿no? Pero también nos está diciendo, ojo, ¿usted quiere que su artículo esté en acceso abierto? Bueno, tiene que pagar los costos por artículo, ¿sí? Esas son dinámicas, una vez más, aquí hay para todos los colores y todos los sabores, ¿no? En acceso abierto, si quiero que mi artículo esté en acceso abierto, se debe pagar una APC de $2,700 para publicar en esta revista, ¿sí?
Bueno, pero es que yo no tengo ese dinero, mi institución no tiene un acuerdo transformativo con el Sevier, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de publicar, pero yo no voy a pagar nada para publicar, pero la persona que me vaya a leer debe estar leyendo bajo una suscripción. Esos son los modelos que existen y pues es importante que ustedes lo sepan. Ustedes escogen el que más se ajuste para cada uno de ustedes, ¿sí? Si tienen dudas de pronto de si tengo un acuerdo transformativo, que es cuando las editoriales tienen una serie de convenios con las instituciones, pregunten en su biblioteca, pregunten en sus áreas de investigación, porque puede ser que ya estén o que todavía no se haya dado un acuerdo transformativo. Me preguntaban dónde puedo subir mi artículo. Bueno, aquí en Journal Finder ya automáticamente ustedes pueden ver dónde subir la información. Pero Tatiana, yo quiero saber dónde está la guía de autor. Vamos a irnos justamente a la página principal de esta revista, que la vamos a ver en Science Direct. Science Direct es la plataforma de texto completo que aloja las revistas y los libros del Sevier. Y cada vez que yo esté en una página de cualquier revista del Sevier, ustedes van a encontrar justamente esta opción en Publish Guide for Authors. En esta opción, ustedes van a encontrar todas las características que su revista le está pidiendo para publicar. Éticas en la publicación, el manejo de inteligencia artificial en caso de que usted esté utilizando inteligencia artificial para generar su artículo, una imagen, de pronto lo utilizó para la traducción. Bueno, ahí ustedes van a revisar los alcances de esto y cuáles son las políticas que desde el Sevier se están implementando para la revisión de la inteligencia artificial. Bueno, pero entonces también a mí me interesa, no sé, yo utilizo lenguaje inclusivo, aquí se revisa también una parte de esa información, pero hablábamos de las tablas, hablábamos de las figuras, aquí les están diciendo cómo deben venir las tablas, cómo deben venir las referencias. Porque es que unas revistas me van a pedir en APA, mi tesis está en APA. Pero resulta que la revista es con MLA. Pues tengo que cambiar toda esa información al tipo de citas que me está pidiendo la revista. Aquí van a encontrar absolutamente toda la información que necesitan sobre esa revista del Sevier en la cual ustedes están interesados en publicar. Voy a activar una vez más el chat. Ya les compartí por bastante tiempito las ligas para que las tengan ahí presentes. Pero bueno, también la parte de la traducción, ¿no? Entonces, permítanme un segundo, también les voy a agregar esa URL. A ver, está aquí. Permítanme un segundo, la busco en mis bookmarks. Pues está aquí. Entonces, ustedes van a tener una página. Perdón. Que son los recursos para autores del Sevier. Se las voy a compartir por medio del chat otra vez para que lo tengan ahí presente. Y aquí justamente ustedes van a encontrar los diferentes servicios, ¿no? Entonces, asistencia al autor. Envíe su artículo para la revisión, herramientas y recursos. Aquí ustedes van a poder tener, me preguntaban un poquito de la traducción, cómo se revisa. Bueno, pues aquí ustedes van a encontrar toda esa información en donde, pues, no sé, por N cantidad de palabras se cobra un cierto dinero, ustedes ahí ya pueden hablar esa, ¿no? Aquí está justamente la parte de la traducción. Si empieza desde $300, también está ya la opción para traducirlo a chino. Ahora sí que son sus gustos y lo que ustedes necesiten. De manera muy rápida, yo quiero revisar con ustedes también cómo revisar desde Scopus una serie de revistas que pueden ser importantes para la publicación, ¿verdad? Porque no necesariamente yo quiero publicar con el Sevier y, queridos investigadores, eso es totalmente válido. Si usted vio que en Journal Finder
Finder, perdón, no se acomodaba a ninguna de las revistas. Ah, bueno, pues entonces voy a revisar en otras revistas y la mejor herramienta para ese ejercicio es Scopus. Scopus tiene más de 7.000 editoriales, pero yo quiero comparar revistas, quiero saber, vamos a centrarnos en un área del conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa información? Parte superior derecha, recursos, y nos vamos un poquito rápido. Aquí en Scopus ustedes van a tener unos cuartiles, pero ojo, son cuartiles que no son de factor de impacto. Eso es importante. Cada cuartil tiene un papá y una mamá, como siempre se los he dicho. Los cuartiles disponibles en Scopus son los cuartiles de SiteScore, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso, porque a veces a ustedes les dicen, ah, es que tiene que ser el cuartil de Simago. Simago tiene una metodología diferente para obtener sus cuartiles, entonces tengan mucho cuidado con eso. En este caso, estos cuartiles que ustedes ven en los filtros de la opción de revistas de Scopus, justamente son cuartiles de Simago. Entonces, vamos a irnos al área de educación y solo les quiero mostrar justamente algunas de las revistas que nosotros vamos a utilizar. Entonces, tenemos una serie de revistas organizadas por SiteScore. Como estoy comparando peras con peras, es decir, revistas que están bajo la temática de educación, perdón, bueno, pues entonces yo quiero revisar porque me interesa tener visibilidad, me interesa tener un impacto, que me citen, por supuesto, porque quiero que mi índice H de autor pues sea un índice H bueno, eso se da con maduración, eso puede tomar su tiempito. Entonces vamos a ingresar a Computers and Education. Aquí vamos a encontrar la información general de la revista, pero aquí queremos es comparar revistas, ¿cierto? Vamos a ir a esta opción de la derecha llamada comparar recursos y en comparar recursos es donde yo puedo comparar hasta 10 revistas para ver su nivel de citación, su nivel de producción, todo eso que nos puede llevar a la página principal ya de esta revista para ver si publico o no publico con ellos. Entonces, justamente aquí voy a tomar nada más estas tres como ejemplo. Aquí voy a tener el título, la voy a seleccionar y automáticamente Scopus ya me está generando unas gráficas que me van a ayudar a tomar decisiones. Bueno, el SiteScore para computers es más alto, entonces de pronto aquí voy a tener una mayor visibilidad. Pero entonces también quiero ver el número de citaciones, porque es que a mí me interesa que me citen. Pues aquí ustedes van a poder evaluar con estas características de las diferentes revistas. Si se van ya como tal a la página de la revista, van a la guía de autor y postulan su artículo. Eso va a depender mucho de las necesidades de cada uno de ustedes a la hora de publicar. Entonces, yo sé que fue demasiada información para el día de hoy. Intenté cubrir lo que más pude en estos minutitos. Voy a volver a activar el chat para saber sus comentarios y las preguntas, ¿no? Una vez más, yo les recuerdo, pueden utilizar Journal Finder, está Researcher Academy como siempre para que ustedes puedan complementar toda la información que ustedes ven en las sesiones del día de hoy. Les dejo también mi correo, mi número de teléfono. Les recuerdo, soy Tatiana Castro, su consultora de soluciones para la región de México y Costa Rica. Voy a detener la grabación en este momento para irnos a una sesión de preguntas y respuestas.